Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación Palarc. Y hoy venimos con un tema muy interesante, porque ¿alguna vez te has preguntado qué sucedió con la Biblioteca de Alejandría? ¿Fue quemada como se ha dicho siempre? ¿Se han encontrado sus restos arqueológicos? En este vídeo te llevaremos a un apasionante viaje a través de la historia para indagar en su misterio y descubrir lo que los arqueólogos han encontrado o no han encontrado. ¡Vamos allá! La Biblioteca de Alejandría sigue siendo uno de los mayores misterios y retos de la arqueología mundial, y es que hasta ahora no se han encontrado sus restos pese al interés arqueológico y las ganas de muchos de encontrarla, porque descubrir los restos de esta impresionante institución sería un logro equivalente al de encontrar la tumba de Alejandro Magno, quien, por cierto, no tuvo nada que ver con la construcción o fundación de esta biblioteca. Sin embargo, se dice que al tener Alejandro un gran proyecto de expansión absoluta, es posible que su conquista de Egipto fuera el origen de la biblioteca. Pero te preguntarás, ¿por qué hay tanto interés de la comunidad científica por su localización? Pues nada más y nada menos porque la Biblioteca de Alejandría fue, según los escritos, el recinto cultural más nutrido, estudiado y venerado de la antigüedad. Casi nada, ¿eh? Se cuenta de ella que fue la biblioteca más grande del mundo antiguo y que entre sus fondos contenía obras de los más grandes pensadores y escritores de la antigüedad. Pero repito, nada de ello está claro. Y popularmente está muy extendida la historia de que la Biblioteca de Alejandría fue destruida en un gran incendio. Un incendio que sucedió hace unos 2000 años en el que sus valiosas obras se perdieron para siempre. Desde su destrucción, este mítico centro del saber ha rondado la imaginación de poetas, historiadores, viajeros e investigadores, y en parte es por su trágico final. Y tal ha sido su interés a lo largo de los siglos, que a día de hoy la idea de esta biblioteca universal, situada en una ciudad célebre y que actuaba como centro de aprendizaje en el mundo antiguo, ha alcanzado un estatus casi mítico. Este misterio, este carácter mítico de la Biblioteca de Alejandría, se ha perpetuado por el hecho de que nunca se han recuperado restos arqueológicos que puedan atribuirse definitivamente a la antigua biblioteca, lo cual no deja de ser sorprendente para una estructura que debió ser tan renombrada e imponente en la antigüedad. Esta falta de prueba física incluso ha persuadido a algunos a preguntarse si la fabulosa biblioteca realmente existió en la forma que popularmente se imagina. La fundación de la Biblioteca de Alejandría también es motivo de debate. Se cree que alrededor del año 295 a.C., el erudito Demetrio de Falero, un gobernador exiliado de Atenas, convenció a Ptolomeo I Sóter para que crease la biblioteca. Demetrio tenía en mente una biblioteca que albergara una copia de todos los libros del mundo y que sería sede de una institución tan potente que rivalizara con las escuelas de Atenas. Así fue como, bajo el patrocinio de Ptolomeo I, Demetrio coordinó la construcción del Templo de las Musas, o el Musaeum, de donde curiosamente deriva nuestra palabra museo. Esta estructura era un complejo de santuarios inspirado en el Liceo de Aristóteles en Atenas, un centro de conferencias y debates intelectuales y filosóficos. El Templo de las Musas iba a ser la primera parte del complejo de bibliotecas de Alejandría y estaba ubicado dentro de los terrenos del Palacio Real en el distrito griego de la ciudad. El museo fue un centro de culto con santuarios para cada una de las 9 musas, pero también funcionó como un lugar de estudio. Poseía áreas de lectura, laboratorios, observatorios, jardines botánicos, un zoológico, viviendas y comedores. Y en este enclave es donde se encontraría la biblioteca. Y un sacerdote elegido por el mismo Ptolomeo I era el administrador del museo. Y también había un bibliotecario a cargo de la colección de manuscritos. Y en algún momento durante su reinado, del 282 a.C. al 246 a.C., Ptolomeo II Filadelfo, hijo de Ptolomeo I Sóter, estableció la Biblioteca Real para complementar el Templo de las Musas establecido por su padre. Y fue ya durante el reinado de Ptolomeo II cuando la idea de la Biblioteca Universal se haría realidad. Más de 100 eruditos se alojaban dentro del museo, cuyo trabajo era realizar investigaciones científicas, dar conferencias,
publicar, traducir, copiar y recopilar. Y no solo manuscritos originales de autores griegos. Ojo, se cuenta que incluía la colección privada del mismísimo Aristóteles. Pero no solo eso, sino también traducciones de obras de Egipto, Asiria, Persia e incluso textos budistas y escrituras hebreas. O sea, todo el saber de la antigüedad. Y se cuenta que Ptolomeo III tenía tal sed de conocimiento que ordenó que todos los barcos que atracaban en el puerto debían entregar sus manuscritos a las autoridades del puerto para que los escribas oficiales hicieran copias. Alucina, ¿eh? Pero ¿cuántos libros o documentos llegó a alojar esta biblioteca? Pues normalmente se suele citar la cifra de 500.000, pero es difícil saber a ciencia cierta si se trataba de libros completos o rollos de papiro, ya que en ocasiones una obra estaba dividida en varios rollos, pero incluso ese 500.000 de rollos de papiro es visto con escepticismo, como una exageración para algunos estudiosos, ya que la cantidad de espacio de almacenamiento para ellos habría sido brutal y la biblioteca hubiese tenido que ser verdaderamente inmensa. Y como os digo, no tenemos ningún indicio arqueológico de la misma. Y como te he dicho antes, el final de la historia de la biblioteca que se ha popularizado incluye un gigantesco incendio en el que se perderían todas estas obras. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Pues bien, el principal sospechoso como culpable de la destrucción de la biblioteca de Alejandría es Julio César. Sí, se dice que durante la ocupación de la ciudad de Alejandría por parte de César en el año 48 a.C., se encontraba en el Palacio Real con la flota egipcia rodeando el puerto y en su defensa ordenó a sus hombres que prendieran fuego a los barcos egipcios. Pero parece ser que el fuego se descontroló y se extendió a las partes de la ciudad más cercanas al puerto, que incluían almacenes, depósitos y arsenales. Es por esto que se le carga con la culpa, dando por hecho que este incendio también incluyó a la biblioteca. Y es que algunos historiadores y autores hablan de que almacenes de manuscritos o directamente la gran biblioteca fue pasto de estas llamas. No obstante, de los escritos de Estrabón, el geógrafo e historiador griego que nació en el siglo I a.C. y que es conocido por su obra Geografía, se desprende que en el momento del incendio, la biblioteca ya no era el gran centro del saber y la enseñanza que fue en el pasado, ya que no se la nombra en ningún momento. Entonces, ¿puede que su declive empezase un poco antes o mucho antes? Ahí está la duda. O también se comenta que como parte de su intento de acabar con el paganismo en el 391 después de Cristo, el emperador Teodosio I ordenó oficialmente la destrucción del Sarapeum o templo de Serapis en Alejandría, para luego construir una iglesia cristiana en su sitio. Y se ha planteado la hipótesis de que en esta época también fue arrasada la biblioteca, pero tampoco hay evidencia clara de todo esto. Por cierto, este templo de Serapis del que te hablo fue un antiguo templo dedicado al dios Serapis, que es una deidad helenística que era una fusión de los dioses griegos y egipcios, y fue construido durante el periodo romano y se convirtió en uno de los templos más importantes de la ciudad, con su propia biblioteca y escuela de filosofía. Pero claro, el templo fue desmantelado y su contenido fue destruido o llevado a otros lugares. Y aunque no queda mucho del Serapeum hoy en día, algunos de sus restos aún pueden ser vistos en Alejandría y en otros lugares del mundo. Pues bien, seguimos. El último sospechoso del crimen de la destrucción de la biblioteca de Alejandría es el califa Omar, en el año 640 después de Cristo, pero sin embargo, si bien los árabes pueden haber destruido una biblioteca cristiana en Alejandría, es casi seguro de que a mediados del siglo VII la biblioteca ya no existía. Así que intentar identificar cuál pudo ser el mítico incendio es una tarea inútil. Y es que Alejandría fue una ciudad muy volátil, especialmente durante el periodo romano, como lo demuestra el incendio de los barcos por parte de César o la batalla entre el ejército de la reina Zenobia de Palmira y el emperador romano Aureliano entre el 270 y el 271 después de Cristo, que también resultó fatal para muchas zonas de la ciudad. Así que tal destrucción repetida durante varios siglos, junto con el descuido de los contenidos de la biblioteca, parecen indicar que la catástrofe que acabó con la antigua biblioteca de Alejandría en realidad fue gradual y habría tenido lugar a lo largo de un periodo de entre 400 o 500 años. Y quizás algún día, enterrados en los desiertos de Egipto, se descubran algunos rollos que alguna vez fueron parte de la gran biblioteca,
Muchos arqueólogos creen que los edificios que alguna vez compusieron la legendaria escuela y biblioteca en la antigua Alejandría, si no están enterrados bajo la metrópolis moderna, aún podrían sobrevivir relativamente intactos en algún lugar de la parte noreste de la ciudad. Y por ello, la búsqueda de esta biblioteca sigue siendo uno de los mayores retos de la arqueología mundial, y la posible revelación de sus secretos podría cambiar nuestra comprensión del mundo antiguo y de la historia en general. Por ahora, los arqueólogos sí han descubierto otras estructuras importantes en la ciudad, como el mencionado Serapeum, y también han descubierto otros sitios de interés como el anfiteatro romano, el teatro y la necrópolis. O por ejemplo, en 1995 se descubrió un conjunto de estatuas de bronce en las aguas del puerto de Alejandría, lo que sugiere que puede haber más tesoros escondidos en esa zona. Unos hallazgos que han arrojado nueva luz sobre la ciudad y su historia, pero la búsqueda de la biblioteca sigue siendo un misterio. Y nada más por hoy. ¿Qué piensas tú? ¿Algún día encontraremos algo? Como mola la arqueología, ¿eh? Déjamelo saber en los comentarios. Y si nos acompañáis, podemos seguir indagando sobre cualquiera de estos temas en más vídeos. Así que si te interesa seguir excavando en nuestro pasado, dale un gran me gusta al vídeo y no te pierdas los próximos. Y por supuesto, no te olvides suscribirte, dale a la campanita para recibir notificaciones y seguirnos en las redes sociales de la Fundación Palarc. Ah, y echa un vistazo a nuestra web. Allí encontrarás las últimas noticias de arqueología y paleontología. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia. Muchísimas gracias.